Bien, seguimos con la clase 2. En el audio anterior les conté que para describir un movimiento tenemos un observador fijo en un sistema de referencia que tiene sus propios ejes cartesianos y un cronómetro. En el sistema de ejes cartesianos medimos la posición del objeto con un vector posición respecto al origen, y en el cronómetro medimos el tiempo en el cual se hace la observación. Y describir un movimiento es decir cómo la posición vectorial depende del tiempo. Contamos con una función r de t, que nos dice cuánto vale r en cada instante de t. ¿Qué es lo que primero nos interesa hacer para describir un movimiento? Básicamente comparar lo que pasa en dos momentos distintos. Acá tengo dibujado un tiempo t1 en el cual se evalúa la función r de t y nos da un resultado r de t1 que señala esta posición. Un tiempo t2 lo pensamos posterior, t2 más grande que t1, evaluamos la misma función r de t en el tiempo t2 y obtenemos un resultado distinto porque es una función, cambia la variable, cambia el resultado, y tenemos esta posición. Entre el tiempo t1 y el tiempo t2, la partícula que estudiamos sufrió este desplazamiento, fue desde acá hasta acá. ¿Cómo se calcula esta flecha, este desplazamiento? Como hicimos desde la primera clase, restando la posición esta menos la posición esta. La posición al tiempo t2 menos la posición al tiempo t1. Recuerden que la resta de vectores se puede dibujar completando el triángulo acá. ¿Y cuánto tiempo transcurrió desde una lectura de cronómetro t1 hasta otra t2 mayor? El tiempo que transcurrió se calcula haciendo la resta. Delta t es el tiempo transcurrido, delta r es el desplazamiento, siempre asociado a dos instantes que queremos mirar. Y una de las cosas que interesa es la relación que hay entre el desplazamiento que sufre el cuerpo y el tiempo que transcurre. La primera noción que se define asociado a dos tiempos o al intervalo de tiempo entre t1 y t2 es la idea de velocidad media, que es el cociente entre el desplazamiento y el tiempo transcurrido. Este cociente no hablamos de división de vector por escalar, pero significa la multiplicación del vector por 1 sobre el escalar. 1 sobre el escalar, delta tiempo, es un escalar que se puede calcular siempre delta t sea distinto de 0. Y la multiplicación se hace distribuyendo en todas las componentes, así que esta división se hace distribuyendo el divisor en todas las componentes. Fíjense que al hacer la división de un vector por un escalar, tenemos un vector. Y la dirección de la velocidad media es la misma dirección que la del desplazamiento, contando con que delta t es positivo. Entonces, si delta t es positivo, no solo la dirección es igual, sino que el sentido es igual. Esto que se va a definir en general en vectores, lo vamos a trabajar en la práctica 3. La práctica 2 se dedica a un caso más sencillo, como todos los libros, que es, en lugar de pensar en vectores en el plano o en el espacio, pensamos en posiciones que se desarrollan solamente sobre uno de los ejes. Así es más fácil la cosa. Fíjense, casos unidimensionales son los que tenemos cuando sabemos que el objeto de interés está restringido a moverse sobre una línea recta. Pasa su historia y nunca se sale de esa línea. Entonces, elegimos un sistema de coordenadas, o el observador elige un sistema de coordenadas, poniendo un eje a lo largo de la dirección del movimiento. Acá quiero decir, con este sombrero, que hay algo físico que impone el camino, y el eje matemático se pone a lo largo del camino. Lo dibujé inclinado para que ya tengan la idea de que no siempre va a ser horizontal el eje X, va a ser como les convenga en cada problema. Entonces, el vector posición, si la partícula está acá, va a tener componente X, no va a tener componente Y, no va a tener componente Z. Entonces, la función r de t se reduce a estudiar una función x de t, que son las funciones de análisis 1, variable real, resultado real. Entonces, el movimiento en una dimensión en toda la práctica 2 se va a escribir con una única función real que nos da la posición x sobre un determinado eje a lo largo del tiempo, en un intervalo de tiempo desde un tiempo inicial hasta un tiempo final, que es lo que describa el problema. Durante toda la práctica vamos a estar hablando de funciones, igual que se trabaja en análisis 1. ¿Cómo se imagina una función? ¿Cómo la representamos? En primer lugar, una tabla de valores, una representación tabular. Podemos pensar en el observador sacando fotos en distintos valores de tiempo
y anotando, midiendo en su foto con una regla, las distintas posiciones. Eso nos hace una historia del movimiento muestreada sobre ciertos valores de tiempo. Más completa es la representación algebraica, en la cual uno da la función x de t con una expresión matemática, entendiendo que t es una variable continua, que puede tomar cualquier valor dentro del intervalo, se hace la cuenta y entonces uno tiene el valor de x en cualquier instante. Es como rellenar esta tabla con todos los valores posibles de t. Por ejemplo, la función x de t, bien dada como nos gusta, con unidades, podría ser 3 metros más 5 metros sobre segundo por t. Hagamos un análisis dimensional. Si quiero calcular posición, del lado derecho tiene que haber algo que me dé en metros o en kilómetros o la unidad que elijas, pero en unidades de longitud. Este término ya es longitud, 3 metros, y este término está preparado para que cuando uno ponga un valor de t en segundos, simplifique con segundos acá abajo y quede en metros. Entonces se va a poder sumar metros con metros y va a sacar la posición en metros. Siempre fíjense que la función que manejen tenga la forma correcta para dar las unidades correctas o esperadas. Con este ejemplo en particular, hacemos la cuenta con 0 segundos, 1 segundo, 2 segundos, podemos construir esta tabla de valores. La tercera representación de una función, aparte de la tabla y la fórmula, es la gráfica, fundamental. Estos puntos se vuelcan a una gráfica de función que es bien distinta que el dibujo de posición en el espacio real. Esta es una gráfica de función. Tiene un eje que es para la variable t, horizontal para la variable independiente, y un eje para el valor de la función, vertical para la variable dependiente. En este eje vertical estamos marcando en metros la posición que el observador ve en el eje real del espacio. Y en este eje horizontal estamos marcando en segundos la lectura que el observador hace del cronómetro. Los puntos de esta tabla son puntos sueltos acá. Pero si uno piensa en todos los valores de t intermedios que podría haber entre 0 y 1 segundo, entre 1 segundo y 2 segundos, tiene un continuo y en lugar de puntos sueltos tiene una curva. Este ejemplo es una función lineal por la forma que tiene, y entonces uno sabe de matemática que la gráfica es una recta. No nos vamos a complicar en esta práctica 2 más que con funciones lineales que se grafican como rectas y funciones cuadráticas que se grafican como parábolas. Prometido que no va a haber más complicación que eso, pero eso hay que manejarlo bien. Como consejo para que no se les mezcle este dibujo de función con el dibujo de posición en el espacio, fíjense siempre qué hay en los ejes. Si el eje es tiempo, estamos hablando de la función. Bien, y para la práctica conviene distinguir dos situaciones de trabajo. Si uno conoce la función x de t, porque se la dan con su fórmula algebraica, hay que reconocer el tipo de movimiento y sacarle información. Ver posiciones, ver desplazamientos, contestar las preguntas que haya. Y por otro lado, si uno tiene información sobre el tipo de movimiento, datos, lugares donde estuvo la partícula, va a tener que construir la forma de la función, la fórmula. ¿Sí? Y en un problema completo puede ser que haya una parte de construir la función y otra parte de usarla por contestar preguntas. El ejemplo más directo es en la práctica 2, el problema 1. Tiene una tabla de valores y en la parte C les pide que armen la función x de t con cierto modelo ajustando coeficientes. Fíjense. Bien. Retomando entonces lo de la página 4, donde miramos dos instantes y un desplazamiento, en el caso unidimensional tenemos un movimiento descrito por una función x de t y dado un instante t1 calculamos x de t1 y marcamos el punto en el eje x. Dado otro instante t2 posterior, calculamos x de t2 y marcamos el punto en el eje x. Cuando ponemos un valor de x, estamos pensando en un vector que tiene componente x. O sea, los valores de x, que son números reales, positivos o negativos, hay que entenderlo como flechas en el eje. Y si tenemos dos instantes de tiempo y dos posiciones, primero acá, después allá, calculamos el desplazamiento restando la posición al tiempo t2 menos al tiempo t1. Que en este caso se reduce a restar la componente x al tiempo t2 y al tiempo t1. Vamos a llamar al vector desplazamiento con su componente delta x por el versor y no hay otra componente. Entonces delta x se calcula como la resta x al tiempo t2 menos x al tiempo t1. Es un número real, puede ser positivo o negativo, pero hay que entenderlo como un vector. Si el número es positivo, quiere decir que el vector apunta como el eje. Si el número es negativo, quiere decir que el vector apunta al revés que el eje. Entonces,
La dirección del desplazamiento la da el signo de delta x. Bien. Y el módulo de desplazamiento es el módulo del vector. Por otro lado, tenemos datos tomados a dos tiempos distintos. Ya calculamos delta r como desplazamiento y delta t es el tiempo transcurrido. Valor del tiempo 2 menos valor del tiempo 1. Habíamos definido la velocidad media como un vector, desplazamiento sobre tiempo, que en una dimensión va a tener una sola componente. La velocidad media vector es el desplazamiento, que es delta x por el versor y, dividido el escalar delta t, que nos da un vector con una componente delta x sobre delta t por el versor y. Delta x sobre delta t, acá lo tenemos, es la componente x de la velocidad media. Y poniendo todo junto es la resta de x, que da el desplazamiento, dividido la resta de t, que da el tiempo. Y las unidades son longitud sobre tiempo. Por ejemplo, metros sobre segundo, kilómetros sobre hora, etc. Si T2 es mayor que T1, esta resta es positiva y el signo de esta componente lo da el signo del numerador. O sea, a un desplazamiento positivo a lo largo del eje le corresponde una componente de velocidad positiva, le corresponde un vector velocidad que apunta como el eje. El sentido de la velocidad media sobre el eje de movimiento lo va a dar el signo de la componente velocidad media. Y el módulo, como es un vector una sola componente, lo da directamente el valor absoluto de la componente. Bien. Gráficamente, si sobre el espacio, en particular sobre el eje de movimiento, pudimos marcar dos posiciones y un desplazamiento, la velocidad media es un vector que apunta igual que el desplazamiento. Pero no se puede dibujar sobre el eje, porque tiene distintas unidades. Si el desplazamiento está en metros, la velocidad está en metros sobre segundo. No tiene sentido medir el largo de la flecha esta en el eje X, que es de metros y no de metros sobre segundo. Entonces este dibujo lo vamos a hacer al costadito, y si queremos darle sentido a este largo, hay que poner una escala aparte que diga, bueno, 1 centímetro de papel significa tantos metros por segundo de velocidad. Como tarea, desplazamientos y velocidades medias tienen en el problema 2 de la práctica 1. Cortamos acá.